Continuamos en la edición central de UPAO Noticias. Antes de la pausa hablábamos justamente sobre los Panama Papers, pero hay un dato importante que quizá tiene que ser resuelto para que la ciudadanía entienda bien de qué se trata este escándalo. ¿Cómo es que funcionan las empresas offshore? ¿De qué se tratan los paraísos fiscales? ¿Son todas estas empresas legales? ¿De dónde provienen los fondos? Pues para hablar acerca de este tema a amplitud, vamos a conversar con Álvaro Bocanegra, él es especialista tributario y también director académico del Colegio de Abogados de la Libertad. Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Gracias, Melissa, por la invitación. Efectivamente, mira, estos escándalos de las listas de Panama Papers no es nuevo. El antecedente más reciente que hubo fue la lista Falciani, que pasó en Europa, donde también hubo nombres de peruanos. Lo que ocurre es de que no había una coyuntura electoral. Ajá. Pero las empresas offshore no son ilegales. O sea, cualquier empresa que quiere internacionalizarse, tener más actividad con compra de, por ejemplo, compra con empresas chinas, compra con empresas de Europa y quiere mover capitales de una u otra manera, tiene la necesidad de realizar un offshore. Ahora, entonces, ¿cómo es que se constituyen esas empresas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es son? súper fácil constituir una empresa offshore. Pongámonos que queremos trasladarnos, nos trasladamos a Panamá, Bahamas o una empresa o a Europa, que también hay, por ejemplo está Liechtenstein, está Austria, está Andorra, ¿no? O sea, hay una lista que está en la ley de impuesto a la renta que realmente la conceptualización. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en nuestro sistema tributario una lista de paraísos fiscales, pero la OCDE, ¿sí?, la Organización de Comercio y Desarrollo, nos da otros conceptos de lo que es un paraíso fiscal. O sea, no es solamente que tenga baja o nula imposición, sino que no intercambie información. Entonces, estamos nosotros en el limbo prácticamente, no hemos actualizado nuestra legislación. Entonces, ¿cómo hago? Nos trasladamos allá. Es mucho más barato que crear una empresa aquí en Perú. En promedio son $300 a $400. Te van a dar un librito, ¿no? Un libro registro, y donde pues tú vas a aparecer como socio de esa empresa, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, pues puede servir para darle una actividad. Podemos trasladarle, por ejemplo, ponemos una marca, la cual se la cedemos a la offshore. Y esa marca le vamos a poder trasladar de una u otra manera las utilidades que genere esa marca, o también adquirir préstamos de esa offshore, ¿no? Entonces, no todas las empresas offshore son ilegales. No, no son ilegales. También claro se constituyen de manera legal. No, todas se constituyen de manera legal. Lo que ha hecho Mossack Fonseca es lo que hacen muchos estudios en Panamá, y no solamente en Panamá. Lo que hacen es darte la asesoría qué tipo de empresa y cómo te conviene funcionar en el paraíso fiscal. Porque hay distintas formas de trabajar en el paraíso fiscal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo necesito ceder mi marca, aunque yo lo que necesito es traer mis capitales de Europa. Entonces, esos capitales que yo traigo de Europa, necesito pasarlo por un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque voy a hacer un back-to-back. O sea, ¿qué ocurre? Yo tengo mi capital en Europa, pero si entra directamente al Perú, puede que el costo sea muy grande. Pero tiene que pagar impuestos de cierta clase de Entonces, permisos. hay formas de triangulación y de estructuras tributarias que nos van a permitir reducir. Ahora, ¿cuál puede ser el ahorro de esas empresas? Estamos hablando de las empresas que realmente hacen cuestiones lícitas. Estamos también hablando de deslocalización de capitales, que también es otro de los factores que el derecho tributario actualmente se gesta, ¿no? O sea, la deslocalización de capitales es, tengo una estructura tributaria en la cual he ganado mucho dinero en Perú, lo he podido sacar por un convenio de doble imposición, que por ejemplo los convenios de doble imposición tienen cláusulas de intercambio de información. O sea, lo que pasa es que aquí estamos hablando del derecho tributario internacional. Entonces, que tiene mucho que ver con las jurisdicciones, pero lo que pasa es que se ha satanizado en el aspecto de decir, no, solamente sirven para lavar dinero, solamente sirven para dinero de narcotráfico. Sí los hay.
Es Sí que hay. justamente, imagino que en estos paraísos fiscales entonces no tienes que explicar, para decirlo en forma sencilla, de dónde procede el dinero. Existe esta normativa, por ejemplo, en Panamá, te exigen que tú declares de dónde viene tu dinero para hacer tus inversiones. Sí y O, no. Sí y no. Sí y no. Lo que pasa es que sí te exigen de dónde viene el dinero. ¿Sí? O sea, es mentira el que dice de que no te exigen de dónde viene el dinero y eso es mentira, es que nunca ha pisado un paraíso fiscal. No, no, sí te exigen saber de dónde viene el dinero. Lo que ocurre es que simplemente firmas una declaración jurada y ya está. no se hace una investigación, No hay una se corrobora los investigación, datos. no hay nada, no hay una corroboración Por de eso datos. que quizás se presta a una mala interpretación, para Exacto. que personas que puedan producir dinero de manera ilícita, pues los lleven Lo allá, puedes triangular de hagan esa su manera. declaración jurada, bien, gracias, Exacto, y y luego listo, ¿no? crean esta empresa, realizan actividades, ganan licitaciones, como sucedió en este caso de los Exacto. Panama Papers, ganan licitaciones en diversos países, siguen amasando su fortuna sin pagar impuestos. Exacto, exacto, claro. Y el lo que- país no se beneficia tampoco. Pues. Claro, eso es deslocalización de capitales. La deslocalización de capitales es llevar los capitales a los centros financieros. Técnicamente no se llaman paraísos fiscales, sino le llamamos centros financieros de optimización de recursos. ¿Sí? O sea, en el mundo tributario se llaman así, porque en realidad tú puedes bajar tu recaudación. Esto lo hace Google, lo hace Coca-Cola, lo hace Pepsi, lo hace todas estas grandes marcas, Starbucks. Entonces tú puedes bajar tu tributación. Por ejemplo, en el Perú la tributación es del 28%, pero tú con estas situaciones puedes bajar tu tributación hasta un 5%. Entonces es un gran negocio realizar ese tipo de Por empresas. supuesto, los que quieren crecer, ¿por qué crees, Melissa, de que las grandes empresas hacen eso? ¿Por qué crees Obviamente que, para evadir impuestos, pero porque también no, es que- afecta al Estado, ¿no crees eso Claro, también? por supuesto que afecta al Estado. Por supuesto que afecta al Estado porque deslocalizas los capitales. Ahora, sí es cierto que hay, por ejemplo, dinero del narcotráfico, que se puede lavar el dinero ingresándolo. Sí es cierto, por supuesto. Porque, mira, hay en una revista ya hace un par de años salió La Ruta del Dinero, en la revista Poder, era La Ruta del Dinero y cómo el dinero del BRAE terminaba en Lima y cómo habían ciertas estructuras tributarias que hacían que esos terminen en paraísos fiscales y nuevamente ese dinero regresaba al Perú en forma de préstamos. Entonces, lo que ocurre es que es inmanejable la movilidad de capitales. Es inmanejable y no solamente para una gran empresa. Tú te vas a Panamá, ponte, te vas tú de viaje a Panamá, abres tu cuentita en Panamá, no como un offshore, abres tu simple cuenta nada cuentita para tu jubilación. ¿Ya? Y tú puedes transferir por Western Union, una transferencia bancaria, todas tus cuentas y puedes decir, coger un sistema de pensiones en un paraíso fiscal. O sea, no solamente para las grandes empresas, también son para personas naturales. O sea, por eso es que se llaman centros centros financieros. Por Ahora, eso que también se han visto implicados bastantes artistas, ¿no? Que no solamente están usando alguna empresa, sino, por ejemplo, Lionel Messi, estaba también Jackie Messi Chan, tuvo que varios. pagar. ¿Qué va a suceder con estas personas implicadas? Acá a nivel nacional también bastantes chefs se han Lo implicado. que pasa es de que hay que estructurar y ver exactamente. En Europa las circunstancias son distintas, porque la Unión, en el artículo 69 del Convenio de la Unión, te ponen como principio la libertad de capital, la movilidad de capitales. Nosotros no movemos los capitales porque los sistemas financieros, en realidad tú sabes que con un simple clic, ¿no?, de esa computadora puedes transferir dinero. O sea, eso es inmanejable. O sea, lo único que hay acá es fortalecer, ¿sí?, la transparencia fiscal internacional que está en la ley de impuesto a la renta, fortalecer los sistemas tributarios en una fiscalización en las cuales la unidad de inteligencia financiera pueda hacer efectivo esos cruces de información. Hay las herramientas. Lo que ocurre es de que cada vez son más las movilidades y en el Perú, Melissa, esto se va a sentar más. Y yo no creo, estos tres nombres son los primeros de la lista. Porque en el Perú, acuérdate que el 72% es un mercado informal. Y los que al menos algo saben, algo manejan de este tema con un buen asesor, un asesor que maneje los sistemas tributarios internacionales, le va a decir, crea un offshore porque es la única forma de protegerte de SUNAT. Porque así la SUNAT le cortas las manos para que te investigue. ¿Ah? O sea, ¿crees que esto que está sucediendo, por ejemplo, en Panamá, se puede salir de control, así como se está sucediendo actualmente? Porque ya hay bastantes personas implicadas y muchas de ellas quizá están infringiendo las normas, otras no.
Y como tú me dices que hay bastante flujo de capitales, bastantes personas que están invirtiendo, por decirlo, allá en Panamá, ¿se puede salir de las manos el tema de la fiscalización? No es solamente en Panamá. No, por poner es en el ejemplo, Bahamas. ¿no? Por lo que se ha hecho público últimamente. Si tú te pones, si solamente ponemos Panamá, Bahamas y Gibraltar, ¿sí? Juntamos todo lo que se mueven en esos paraísos fiscales, estamos hablando del Producto Bruto Interno de Estados Unidos y de Japón. O sea, es billones de dólares que se mueven en paraísos fiscales. Ahora, que se salga de control, mira, no creo. ¿Sabes por qué? Porque ya pasó con esto en Europa. En la lista Falciani hubo 36.000 implicados. O sea, 36.000 ricos, o sea, la gente no podía creer cuántos ricos había en España, en Estados Unidos. O sea, fue una lista y fue de un banco del HSBC que Falciani grabó esa información y se lo dio a Hacienda francesa. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron, en primer lugar, ahí habían roto la reserva tributaria, el secreto bancario y habían levantado indebidamente el velo societario. O sea, era una prueba ilícita. Pero lo que hicieron las administraciones tributarias fue, a partir de esos datos, empezar a fiscalizarlos, los signos exteriores de riqueza. Entonces, a partir del otro ejercicio, los empezaron a obligar a tributar. Ya no había más que ocultar porque evidentemente lo que pasa es que cuando uno se juega con paraísos fiscales, el dinero no termina en el primer paraíso fiscal. El primer paraíso fiscal es de puente para. Por eso es que mucho se habla, claro, tienes una fundación en un segundo paraíso fiscal, porque en el primer paraíso fiscal lo que hiciste es crear una sociedad, pero cuyo beneficiario está en otro paraíso fiscal. Por eso que es casi imposible saber la realidad de quién es el dueño o quién es el beneficiario de toda esa riqueza. Entonces, las personas que van a ser investigadas va a ser un poco complicado en demostrar de que quizá algunas tienen un origen ilícito en su dinero y quizá todas salgan libres. Esto de acá es algo, es un humo. Para mí es un humo. O sea, estoy metido en el tema tributario. Mira, yo desde que tengo uso de razón he visto más de 10 intenciones de desaparecer los paraísos fiscales. Y hasta ahorita no ha pasado, no hay ni la mínima intención, ni el intercambio de información, no hay nada. O sea que, mira, lo que ocurre es de que estamos en una era en donde, por ejemplo, yo a mis alumnos de tributario les digo, estamos en una era donde sacar el impuesto a la renta lo hace una máquina, donde sacar el impuesto a la renta, esas cosas mecánicas fácilmente lo hace una máquina. Ahorita estamos en un mundo donde estamos afrontando nuevos retos, deslocalización de capitales, offshore, nuevos sistemas tributarios, ¿no? O sea, así que empezar a pensar de que esto se nos puede descontrolar, el movimiento de capitales está descontrolado hace muchos años. ¿Es recomendable entonces poder hacer inversiones en ese tipo de paraísos fiscales como personas naturales? Si es que has declarado, mira, todos sabes que se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. Si tú has declarado, porque acá lo que puede hacer la administración tributaria es decirle, ponte, tú declaras todos tus ingresos acá, tú declaras 100 de ingresos, tú declaras 200 de ingresos y eso lo llevas al paraíso fiscal y allá haces inversión en bolsa de valores o eso, pero has declarado en tu país. Es completamente lícito. Todo es legal. Claro, todo es legal que lo hayas llevado, no hay ningún problema. Ahora, si estaba metido en cosas raras, no has pagado impuestos. O de la nada, uno no tiene dinero usualmente y de la nada apareces con una millonada en tu cuenta. Exacto. Ahora, dime de dónde salió la millonada. Eso es lo extraño. ¿De dónde salió eso? ¿No? O apareces como millonario en otro país cuando acá tenías una vida modesta. Allí es lo raro de que se utilizan los paraísos para o sea, más que todo para hacer perder el rastro del dinero, ¿no? Para que pierdas el rastro del dinero. Entonces, eso es lo que se intenta decir, oye, si tú demuestras, mira, gané 100 y esos 100 lo llevé al paraíso fiscal y en el paraíso fiscal yo gané 1 millón invirtiendo en bolsa, es completamente lícito el dinero. Ahora, si apareces en el paraíso fiscal y ganaste 10 millones y en el país, aquí en el Perú, tienes una remuneración mínima vital, entonces imagínate, dime cómo haces para contárselo al resto de peruanos. Claro, ¿cuál es el secreto para todos? ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? Bien, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se ha quedado clarísimo este tema. Mucha gente quizá a veces se deja llevar solamente por el tema de la polémica, pero es importante estudiar a fondo de qué se trata cada uno de estos. Claro, y hay que dar opiniones responsables, porque realmente salen a decir, sí, todo es ilegal, todo es trucho. No, no es así, no es así. Hay gente indeseable y dinero indeseable ahí, por supuesto que lo hay, pero también hay gente que lleva su dinero ahí. El banco de crédito tiene una offshore y no quiere decir que es dinero ilegal.
Entonces, por ponerte un simple ejemplo. Muy bien, gracias por nuevamente. Sí. Vamos a una pausa, regresamos con más.